Desde los primeros asentamientos humanos hasta los grandes complejos megalíticos de Egipto y Europa, existe un hilo invisible que atraviesa la historia, y este es el sonido. No como mera vibración percibida por el oído, sino como una fuerza capaz de interactuar con la materia. Imagine un templo donde cada piedra responde a un golpe, donde las columnas y muros amplifican ciertas frecuencias y donde el diseño completo parece obedecer a leyes que hoy apenas empezamos a comprender. No hablamos de rituales ni de supersticiones, sino de evidencia que sugiere un conocimiento empírico avanzado, un saber que podría haber permitido a civilizaciones antiguas manipular la vibración, concentrar la energía o provocar efectos físicos sorprendentes. Lo que vamos a ver abre la puerta a algo que parece un conocimiento perdido que aún hoy desafía a la ciencia moderna. Desde que el hombre comenzó a habitar cuevas y llanuras, el sonido ha sido un compañero invisible que atraviesa el espacio y la materia sin que podamos detenerlo. Una vibración que sentimos, un fenómeno que transforma el aire, las piedras e incluso la percepción de quienes lo escuchan. El sonido no es solo música o lenguaje, es energía en movimiento. Cada onda viaja, rebota, amplifica o se atenúa según la forma y la densidad de los materiales que encuentra. Un espacio cerrado puede multiplicar su intensidad. Un material rígido puede reflejarlo de manera precisa. Y ciertas frecuencias tienen la capacidad de hacer vibrar incluso objetos que parecen sólidos e inmutables. A lo largo de la historia, el hombre ha aprendido a explotar estas propiedades para instrumentos musicales o estructuras acústicas. Pero, ¿y si las civilizaciones ancestrales hubieran ido mucho más allá? ¿Y si hubieran descubierto cómo el sonido podía interactuar con la materia? ¿Cómo podía ser controlado, concentrado o incluso amplificado mediante la disposición exacta de piedras y espacios? Mientras uno más se adentra en estas construcciones, más evidente se vuelve que el sonido no era algo accidental, sino que parece hablar de un hilo invisible que conectaba la intención de los constructores con un conocimiento que ahora nos resulta imposible de descifrar. Uno de los ejemplos más antiguos y sorprendentes se encuentra en Göbekli Tepe, en la actual Turquía. Este yacimiento, datado hace más de 11.000 años, es considerado uno de los primeros complejos rituales conocidos de la humanidad. Allí, círculos de pilares en forma de T de hasta 6 metros de altura se alzan sobre la llanura como gigantes petrificados. Cada pilar está tallado con relieves de animales y símbolos abstractos. Pero lo que más intriga a los investigadores no son solo sus decoraciones, sino la disposición misma de las piedras. Estudios modernos han mostrado que algunas de estas columnas emiten vibraciones prolongadas al ser golpeadas y que los círculos que forman esta construcción parecen amplificar ciertas frecuencias. La precisión de su colocación sugiere que los constructores podían estar experimentando con el sonido, concentrando energía en puntos específicos del recinto, sin conocerse todavía cuál podría ser el motivo real de tan singular disposición.
Y si viajamos 1150 kilómetros aproximadamente hacia el sureste, llegamos hasta Egipto, donde se encuentran los templos de Karnak y Luxor, que elevan aún más la complejidad y el desconcierto, si es que esto es posible. Enormes columnas de hasta 20 metros de altura se disponen en alineaciones que crean pasillos de un eco controlado. Estudios acústicos recientes han demostrado que ciertas frecuencias reproducidas dentro de estos recintos producen vibraciones perceptibles en los muros y columnas y pueden amplificar la voz humana hasta niveles sorprendentes. Pudiera ser que los constructores comprendieran cómo manipular la energía sonora dentro de sus edificios. Esto es algo que no sabemos con certeza, pero todo apunta a esa dirección. Si nos dirigimos hacia las pirámides de Giza con sus cámaras internas y pasadizos de una precisión asombrosa, estos parecen seguir el mismo principio cuando la disposición de las piedras y el espacio interior generan extrañas resonancias que podrían haber sido, de alguna forma, aprovechadas para enfocar el sonido hacia efectos físicos concretos y hasta ahora desconocidos. El ingeniero acústico Tom Danley, quien realizó estudios dentro de la Gran Pirámide de Giza utilizando equipos modernos de medición de frecuencia, descubrió que ciertas cámaras internas resuenan en torno a los 117 hercios, una frecuencia que puede provocar sensaciones físicas en el cuerpo humano y alterar la percepción del espacio. Las mediciones parecen mostrar que la estructura entera se comporta como un gigantesco resonador armónico, diseñado o quizás afinado para amplificar el sonido en direcciones específicas. Esto no parece un accidente arquitectónico. Cada cámara, cada pasadizo, parece responder a un patrón acústico intencionado. El físico John Stuart Reid, creador del dispositivo conocido como cimascope que permite visualizar los efectos del sonido en forma geométrica, fue más allá. Al introducir frecuencias sonoras dentro de modelos de las cámaras de las pirámides, observó que las vibraciones formaban patrones en esa geometría sorprendentemente similares a los grabados que aparecen en ciertos templos egipcios. Reid llegó a proponer que los antiguos sacerdotes podían haber utilizado la voz, o tal vez instrumentos de baja frecuencia, para generar efectos visibles en la materia, como si el sonido pudiera de alguna manera dar forma a la realidad física. El egiptólogo Robert Bauval, autor del Misterio de Orión, llegó a conectar esas resonancias con la idea de que las pirámides funcionaban como gigantescos acumuladores de energía natural. Según su hipótesis, las alineaciones estelares y las proporciones geométricas podrían haber actuado en conjunto con las vibraciones del suelo para generar algún tipo de campo resonante. Incluso en tiempos recientes, el ingeniero Joseph Davidovich, conocido por sus estudios sobre los métodos de construcción de las pirámides, sugirió que los antiguos egipcios podrían haber empleado una técnica de reblandecimiento o manipulación de la piedra. Algunos investigadores han reinterpretado su idea. ¿Y si las vibraciones acústicas fueran parte del mismo proceso, ayudando de alguna manera a moldear la roca? Otros investigadores más arriesgados han vinculado estos hallazgos con las teorías de Nikola Tesla, quien defendía que la clave del universo estaba en la frecuencia y la vibración. Tesla demostró experimentalmente que una estructura podía ser destruida o movida por resonancia sin contacto físico.
Tal vez lo que él logró con metal y electricidad, otros lo consiguieron con piedra y ondas sonoras. Aunque la comunidad científica rechaza esa idea, las mediciones de vibraciones sí existen y no se han podido explicar del todo. Pero Europa no se encuentra exenta de estas extraordinarias construcciones. En Stonehenge, construido hace unos 5.000 años y situado en Inglaterra, sigue la misma lógica de precisión y misterio. Grandes monolitos, colocados en círculos concéntricos, producen ecos que varían según la posición y la frecuencia de los golpes. Experimentos reproducidos por arqueólogos y físicos muestran que ciertos tonos generan ondas ampliadas en torno a los 90 y 120 hercios. Cada bloque parece tener su propia voz, y la interacción entre ellos sugiere de igual manera haber tenido acceso a un conocimiento avanzado de resonancia y vibración. El arqueólogo y escritor Paul Deveroux, fundador del proyecto arqueoacústico, ha estudiado esta estructura megalítica junto a otras decenas de recintos de características similares, descubriendo que muchos de ellos amplifican el sonido en esta frecuencia de 90 y 120 hercios, exactamente el rango que produce una resonancia perceptible en el cuerpo humano. Deveroux propuso que aquellos lugares pudieron haber sido diseñados no solo para ceremonias, sino para inducir estados alterados de conciencia a través de la vibración sonora, o tal vez un uso práctico de efectos físicos más allá del plano simbólico o ritual del sonido. Y no son solo estos lugares los que desafían nuestra comprensión. A lo largo del mundo, desde los templos megalíticos de Malta hasta ciertos recintos de la antigua Mesopotamia, pasando por construcciones aún más remotas y menos estudiadas, en Sudamérica encontramos piedras y espacios que parecen haber sido concebidos para captar, amplificar y concentrar el sonido de una manera tan sorprendente como desconocido es su propósito. Lo fascinante de todos estos lugares, separados por miles de kilómetros de distancia y milenios en el tiempo entre ellos, es la asombrosa consistencia. Cada construcción muestra signos de un entendimiento práctico de las ondas del sonido. Las piedras, la geometría y los espacios, lejos de parecer dispuestos por azar, denotan una intención que solo hoy podemos vislumbrar. ¿Se podría tratar de algún tipo de conocimiento con energía provenientes del sonido? ¿Una herramienta para manipular la materia o algún tipo de tecnología desconocida hoy en día y que se perdió con el tiempo? Algunos investigadores creen que no estamos ante una simple coincidencia cultural, sino ante el eco lejano de un conocimiento común, un lenguaje físico y universal que se perdió con el tiempo. No es casual que en distintos puntos del planeta encontremos mitos que asocian el sonido con la creación o el movimiento. En los textos védicos se dice que el universo comenzó con un sonido, el Om. En Egipto, Ptah crea el mundo con su palabra. En la tradición andina, Viracocha modela las montañas con su voz. ¿Podrían esos relatos conservar en clave simbólica un recuerdo de algo más literal? El investigador David Elkington, en su libro El antiguo lenguaje del sonido sagrado, sostiene que las construcciones sagradas del mundo antiguo fueron diseñadas para interactuar con las ondas de la Tierra, especialmente con la resonancia Chuma, una vibración electromagnética natural que recorre el planeta a unos 783 hercios. Según Elkington, los templos y megalitos actuaban como antenas vivas, amplificando esa frecuencia y conectando a quienes entraban en ellos con la vibración misma del planeta. Hoy en día los científicos saben que el sonido puede mover materia, alterar fluidos y hasta levitar
pequeños objetos mediante ondas estacionarias. Si eso se puede lograr con tecnología moderna, ¿qué habría impedido que una civilización antigua, con otra forma de conocimiento, hubiera experimentado lo mismo en una escala más colosal? Cada nueva medición, cada patrón acústico que se revela en piedra parece susurrar la misma pregunta. Estamos descubriendo el eco de un conocimiento perdido que apenas estamos empezando a recordar, algo que siempre estuvo ahí. Y es que hay algo en común entre todas aquellas piedras que no puede medirse fácilmente con instrumentos. No es solo su peso, ni su talla, ni su alineación con los astros. Es algo más sutil, casi imperceptible, pero real. Quien haya permanecido en silencio dentro de la cámara de la Gran Pirámide o en el corazón de Karnak lo sabe. Allí el aire vibra de una forma distinta. Hay un pulso, una frecuencia que no es natural, o al menos no parece casual. Quizás los constructores de Göbekli Tepe, de Karnak, de Stonehenge o de las pirámides no levantaron templos, sino instrumentos. Tal vez cada piedra fue colocada no solo para sostener peso, sino para sostener un tono, un acorde perdido que en otro tiempo pudo mover la materia o al menos mover algo dentro de quien lo escuchaba. Pero también están las otras voces, las de quienes sostienen que todo esto no necesita misterio para ser explicado, que las resonancias, los ecos y las vibraciones de piedra no son más que consecuencia natural de la física, no el legado de una ciencia perdida. El propio investigador Paul Deveroux, a pesar de sus pruebas, afirma que todo espacio cerrado es susceptible de vibrar. Pero, según dice también Deveroux, lo sorprendente no es que resuene, sino que lo haga de un modo que nos conmueve. El ingeniero Trevor Cox, de la Universidad de Salford, llegó a la conclusión que, según sus estudios, los templos de Karnak y Luxor presentan ecos prolongados no por diseño, sino por el azar. Los constructores, afirma, no buscaban manipular el sonido, simplemente trabajaban con piedra, y la piedra tiene la capacidad de responder a modo de eco. Otros expertos del Instituto de Investigación del Sonido y la Vibración de Southampton comprobaron que las vibraciones detectadas en algunos muros antiguos podían deberse al simple efecto de las ondas al proyectarse sobre las irregularidades de la superficie y no a una intención consciente. Incluso la levitación acústica, ese fenómeno fascinante que permite suspender pequeñas partículas con ondas ultrasónicas, tiene límites muy precisos. Lejos de las explicaciones, existe una realidad palpable, y es que esas piedras responden al sonido. ¿Es algo intencional o por el contrario solo es producto de casualidad y las propiedades intrínsecas de la propia materia? Como siempre, les dejo a ustedes que saquen sus propias conclusiones y les animo a que las compartan en los comentarios. Si el contenido ha sido de su agrado, no olviden darle like y nos vemos en el próximo programa, si es que ustedes así lo desean.